Oye, ¿te acuerdas cuando trabajaba en el cine que estaba aquí sobre Alejandro de Rodas? Sí, ¿no? Si no mal recuerdo, era el MM Cinemas. Sí, el MM Cinemas, que ya no existe, se convirtió en Cinemex y pues era igual un cine de aquí de la localidad muy conocido. Sí, que ahora ya forma parte creo que de un SmartFit y de un Promoda. Sí, justo ya, y una bodega a un lado. Em, Me acordé porque justo a esta hora es cuando venía saliendo de la última función y tenía que bajar por aquí. Fue mi primer trabajo. Y me estaba acordando de eso y me acordaba de la primera vez que llegué a hablar algo sobre algo paranormal en el trabajo. No sé si te acuerdas que yo trabajaba en el área de cafetería. Ahí junto conmigo trabajaba una compañera que no recuerdo su nombre, la verdad. Recuerdo creo que le decían Peque, porque era una persona que medía 1,45, 1,50. Sí, algo pequeño. Y recuerdo que entrabas todo ese cine, tenías la taquilla del lado derecho, el área de dulcería del lado izquierdo, llegabas al centro y tenías pues la entrada en donde te checaban el boleto y hacia qué dirección ibas. 5 salas del lado derecho que tenían otra pequeña dulcería Sí, y 5 del otro lado izquierdo. Si tú caminabas hacia el lado izquierdo, te encontrabas con un cuartito. En ese cuartito era como un mini comedor, estaban los lockers y las escaleras que daban a los pasillos de los proyeccionistas, sí. que eran 2 plantas. Planta baja para unas salas, planta alta para otras salas. Me daba muchísima curiosidad porque en un pizarrón que había ahí, al lado había un tablero de corcho. En uno de esos tableros había una fotografía de esas Polaroid y era un chavo con 2 niños, un niño y una niña, agarrado de su mano. Y me daba mucha curiosidad. Y una vez le pregunté a Peque y le digo, oye, ¿quién es ese chavo? A mí, pues tú sabes que este tema me gusta muchísimo y es algo que siempre, lugar en el que estoy, trabajo con conocidos, con amigos, con demás, es un tema que siempre sale, el tema paranormal. Sí, es correcto. Y le pregunté, oye, ¿quién es este chavo? Y me dijo mi compañera, era un ex trabajador de aquí. Ese ex trabajador era como tú, siempre contaba historias de terror o preguntaba por historias de terror. Muy bien. O sea, siempre estaba como que al pendiente de ese tema. Sí. En una ocasión llegaron ellos a ver en una de las salas, en la sala 2, cómo salían y entraban niños a esa sala. Esa sala recuerdo que la puerta, pues son de esas puertas que no tienen seguro obviamente, pero o sea, tú las azotas o las abres y regresan con vuelo y se quedan oscilando la misma puerta. Sí, sí, sí. Y entre el tema que se aparecían niños, que esto y el otro, deciden, el chavo decir, ¿sabes qué? Yo me voy a traer mi cámara y voy a empezar a investigar aquí. Ok. En la sala 1 es donde se decía que había más actividad y en donde los niños preferían estar. En esa ocasión comentan que fue la última función, ya no había nadie, van hasta el fondo de la sala 1, se va a la pantalla y empieza a decir, si hay alguien aquí, que se aparezca. Y le tomaron una foto, no apareció nada. Simplemente caminaba otras 2 filas, decía lo mismo y le tomaban foto. Y así siguió hasta que llegó a la última fila, le toman la foto y al momento de estarla viendo, pues se percataron que había un niño y una niña Wow. agarrándole la mano a él. Wow. El chavo obviamente ya no regresó, ya no quiso saber absolutamente nada y la fotografía se quedó ahí. Es la fotografía que ahí está. No se veían translúcidos los niños, eran 2 niños. O sea, literalmente eran 2 niños
carne y hueso. Tú los ves en la foto y no se ven translúcidos, no se ven flotando, nada. No manches, En esa sala, cuando ibas y entregabas algún tipo de alimento, siempre te daba mucho pendiente al final. Las últimas filas daban mucho pendiente. Y más, no sé si recuerdas que entre la sala 1 y la sala 2 había un cono en las salidas de emergencia. O sea, ahí se encontraban las dos salas. Ok, ya sí. Como si estaba estuvieras una detrás frente de a la otra. pantalla. Ajá. Sí. Daba mucho miedo también. Pues creo que te iba a contar a ti sobre lo que le pasó en la Dulcería 2, ¿no? A nuestro amigo. O sea, recuerdo que en la Dulcería 2 había una bodeguita abajo donde Sí. estaban las cisternas. Recuerdo que la Dulcería 2 estaba más adentro, era una barra muy pequeña y Ujú. como que no había mucha gente en ese lugar. Solamente recuerdo como que ese espacio, pero bueno, al tú trabajar en ese cine, recuerdo que pude haber tenido acceso a esa A entrar a la bodeguita. Sí, esa bodeguita era una... O sea, tú entrabas al mostrador, había unas escaleras como un sótano, en ese sótano había una cisterna, había... pues sí, creo que eran como 2-3 cisternas que alimentaban al cine. En esa cisterna, en ese sótano, un compañero, porque pues era compañero y trabajábamos, justo vio una niña esconderse detrás de una. Porque a veces te mandaban como a cuidar, porque realmente casi no había gente ahí. En esa misma salón donde te digo que estaba las escaleras para los pasillos de los proyeccionistas, estaba muy curioso que tú subías y justo donde topaban las escaleras había un altar. Sí, lo recuerdo. Y ese altar traía una fotografía. Esa fotografía era de un proyeccionista que murió. Ese proyeccionista le dio hepatitis. Cada vez se empezó a deteriorar más, pero no dejaba de trabajar. Tanto así que lo ponían en una silla a cortar los boletos. Recuerdo mucho que cuando fallece, unos días antes, a él le habían regalado un celular. Un celular que en esa época traer un celular que era, no sé si lo recuerdan, era una marca, no una marca, un modelo llamado Chocolate. Sí. De los primeros Touch. Si no es que el primero, la verdad no me acuerdo mucho. Él lo tenía. Enferma, cae al hospital y fallece. Pero previo a que cayera, le robaron el celular en el trabajo. Y dicen que cuando él estaba pues ya en su lecho de muerte, él pedía su celular. Wow. Por eso dicen que ese proyeccionista se quedó ahí en el cine, sigue buscando su teléfono. En una ocasión, para la gente que no sepa, al menos en esa cadena de MM Cinemas, cuando es la última función, contratan a gente de limpieza. Esa gente de limpieza se queda encerrada en el cine. A la mañana siguiente llega el gerente, abre y sale la gente. Había un guardia que se quedaba ahí en medio. No sé si te lo llegaste o te acuerdas de él. Don Ángel se llamaba, una persona ya grande de edad. O sea, sí recuerdo un guardia, pero sinceramente no recuerdo su nombre. Bueno, él era Don Ángel. Y Don Ángel en una ocasión nos cuenta que estaba haciendo su rondín. Entraba a todas las salas, ponía llave en todas las salidas de emergencia, lo que un guardia hace. Cuando va a la sala 8, él se va hasta la pantalla, voltea y ve a alguien que está en el área de proyección. En el área de proyección hay una ventanita y en esa ventanita se alcanzaba a ver a alguien. Él empieza a hablar, no le hacen caso y se va, es la persona que está arriba. Y va corriendo. Le habla al gerente y le dice: regrésate, ven, hay alguien aquí adentro. Viene el gerente, vienen policías, empiezan a buscar por todo el cine y no hay nadie. ¿Sabes qué? No hay nadie. Y él: te lo juro, te prometo
que había alguien en la sala de proyección. Subieron, no hay nadie. ¿Sabes qué? No hay nadie, ya nos vamos. Se va la policía, se va el gerente, cierra de nuevo. Dicen que cuando se estaba despidiendo, todas las puertas tenían un circulito con un vidrio, no sé si lo recuerdas. Sí, o sea, sí recuerdo ese circuito. Él donde estaba en medio de las salas, pues del lado derecho ve todas las salas del 1 al 5, bueno, al fondo la sala 1, porque las otras puertas están en los lados, y del lado izquierdo ve la sala 10 al final. Él voltea y en la ventanita de la sala 10 ve que se está asomando alguien. No. Vuelve otra vez corriendo, le vuelve a marcar al gerente y le dice: regrésate, aquí está todavía. Vuelve él solo, ya no le hablaron a la policía, vuelven a checar y dice: ¿sabes qué? Yo aquí estoy afuera de la sala 10, las salas de emergencia están cerradas porque ya las cerré, es la única salida. Se mete el gerente, busca, regresa y le dice: es que no hay nadie. Le dices: que te lo juro, acabo de ver a alguien y todo. Y dicen: ¿sabes qué? Si quieres me quedo aquí contigo. Se quedan los dos, se queda gerente, cierra, está con el guardia, están platicando en el lobby y empiezan a escuchar cómo van corriendo por todo el pasillo. Se asustan, corren al pasillo. Su sorpresa es que en el pasillo de arriba, donde están los proyeccionistas, es donde se escucha a alguien corriendo por todo el pasillo. Obviamente ya no subieron porque tanto con la policía como ellos solos 2 veces revisaron y no había nadie. Sale la luz del sol, abren la puerta, se retiran, llegamos todos, subimos al área de proyección. La foto del proyeccionista estaba en el suelo, como si alguien lo hubiera movido, lo hubiera tirado, lo hubiera aventado. ¿Qué sería? Ni idea. Yo tengo la teoría que es el proyeccionista que está molesto, está enojado porque no tiene su celular. O sea, al final creo que fue algo que él quería demasiado, que lo arraigó a un objeto material. Creo que así funcionan los objetos malditos. Que no es que el espíritu esté rondando, sino que está arraigado al objeto. O sea, no es que el objeto en sí esté con ese espíritu dentro del objeto. Ajá. Es más como ahí está la persona o lo que era la persona y está valorando ese objeto, entonces lo quiere. De alguna manera es como que es mío, lo tienes tú porque lo tienes tú. Sí, como si estuviera arraigado a ese objeto. Y en este caso, al no saber en dónde está, pues supongo que está arraigado al cine, que fue el último lugar donde él lo tuvo. Sí. No sé si recuerdas que pues en esa época que nos daba por ir a grabar videos y a hacer investigaciones, que llegamos a grabar en ese cine, que nos metimos y nos quedamos después de la última función buscando justo por estas historias, por la historia de los niños, por la historia del proyeccionista. No sé si recuerdas que en la sala 8 llegamos a tomar muchas fotografías. Sí lo recuerdo. Fuimos hasta el área de la pantalla y de regreso empezamos a tomar fotografías, y hay una fotografía, no recuerdo en dónde está digitalmente hablando, pero se ven todas las butacas y tomamos la foto y se ve una persona de blanco sentada en una de ellas. Estamos hablando de un celular que tenía cámara VGA, no tenía ni siquiera 2 megapíxeles, pero se alcanzaba a apreciar la persona de blanco que está sentada en una de las butacas. No sé si te acuerdas de esa foto. Sí, claro. Recuerdo, esa vez, que entramos varias personas. Sí. Que incluso empezamos a decir de que es alguien de nosotros, o sea, alguien que se atravesó, entonces el flash hizo que se viera de esta manera, pero no. O sea, como se veía esta cosa que estaba ahí, güey, porque ni siquiera era... Se veía la silueta. Se veía como un bulto blanco, pero con forma. Se veía una silueta amorfa,
Ajá. porque estaba muy grotesco, sus extremidades no, o sea, se veía como una persona, pero no se veía completamente tan específico que fuera una persona, ¿no? Se veía como humanoide. Como humanoide. Y fue cuando empezamos de que, güey, nadie está, para empezar, nadie está vestido como de blanco, como se veía esa cosa. Nadie tenía la altura ni la anchura de lo que se veía. Entonces fue cuando... No, y aparte de que se veía como si estuviera sentado en la butaca. Sí, o sea... Como si nos estuviera viendo todo este tiempo ahí. Sí, y obviamente nosotros nunca lo vimos, sino que fue por las fotografías Fue por la fotografía. que lo pudimos captar. Sí, y obviamente en la fotografía se ve como que una mancha blanca cuando lo vimos en el celular. Pero al momento de pasarlo a la computadora, que ya lo ves en más grande y dices, no puede ser, ¿qué pedo? Sí, no, eso sí, la verdad nunca lo pudimos explicar. Incluso teniendo la evidencia de ahí de primera mano, tampoco era, o sea, Sí. no era creíble, güey, lo que estábamos viendo en la foto. Sin duda es de los trabajos en los que he estado en donde más cosas raras o curiosas han sucedido. Qué lástima que ahorita ya sea un gimnasio. No sé si hay historias en ese gimnasio. Muy probablemente sí, ¿eh? O sea, digo, a lo mejor nosotros no conocemos ya personas que han ido trabajen allí o o han que hayan trabajado, ido. Sí. pero no dudo que siga habiendo esa como que actividad paranormal en ese lugar. Y creo que es de lo... O sea, son demasiadas cosas que sucedieron en ese cine. Y no he escuchado muchas historias sobre cines. No, y fíjate que las historias sobre cines, bueno, si nos vamos al cine que está ubicado en Plaza Cumbres, que es el Cinépolis, actualmente, ahí trabajó un amigo. Y ese amigo cuenta que, bueno, para empezar, ese amigo es completamente escéptico. O sea, él lo contó porque vio la evidencia. O sea, él no vio lo que pasó, pero uno de los guardias que también dejaban encerrados ahí porque bueno, sabes que pues tiene sus cortinas el cine donde dejan encerrado a un guardia para que esté vigilando toda la noche. Ahorita pues ya se ha remodelado, pero antes recuerdo que estaba el símbolo o el logotipo de Cinépolis en medio, así como si fuera una estampa. Sí. Bueno, cuenta el guardia que estaba dando su rondín y que vio un bulto como que en posición fetal en medio de ese símbolo. Y el guardia lo que hizo fue como que sacó su teléfono y tomar una foto. O sea, lo creo que no hace nadie. Sí, de hecho. Y después se acercó al bulto y la sorpresa del guardia fue que cuando se iba acercando, este bulto se para, güey, y se fue corriendo. Y dice que era una niña. O sea, literalmente era una niña que se fue corriendo a los últimos pasillos del cine y se perdió así en un corredor. El guardia obviamente la siguió pues pensando que era una niña. Una niña se quedó encerrada y pues muy probable, ¿no? O sea, bueno, es improbable, pero puede ser parte de probabilidades de que a una persona se le haya olvidado su hijo o su hija ahí. Y pensó que era una niña que estaba ahí perdida. Ya cuando empezó a buscar, pues no había nada. A mi amigo le muestra la foto porque en ese tiempo pues él estaba trabajando ahí y el guardia todavía seguía ahí, entonces él alcanzó a ver la foto de el bulto que se ve ahí. Y te digo, mi amigo completamente escéptico, es como que no, o sea, se veía el bulto, pero se veía que tenía la forma de una niña, o sea, que era una persona. Bueno, aparte de que puedes ver de que la hora en la que fue tomada la fotografía y todo. Pues claro, ¿no? Y te digo, o sea, para que el cine ya estuviera cerrado ya era tarde, ya eran pasada la medianoche. Aparte de que si hubiera sido una niña, lo primero que hubieran hecho es empezar a localizarla ahí. Sí, no, y aparte imagínate, o sea, si una niña está ahí, está sola. Ahora me intriga saber. No va a estar jugando de que, sígueme. Pues no, obviamente no. O estuviera llorando, o estuviera de que... O para qué te vas al lugar más oscuro del cine si vaya, alguien se está acercando. A mí me intriga saber cómo estaba vestida. Si estaba descalza, si traía el pelo largo. Sí, bueno, en esos detalles pues ya no especificó tanto porque en sí la foto era como que una niña en posición fetal acostada ahí en el suelo.
El guardia es el que tal vez pudo haber dado más especificaciones, pero pues, digo, a lo mejor también en el momento creo que sientes este miedo de, ok, estoy en un cine, está cerrado, es tarde, como quieras, sí te entra el miedo de qué es. Sí, digo, como quiera, o sea, supongo que la gente que trabaja en el área de seguridad tiene un poquito más de piel dura para ese tipo de cosas, como que a lo mejor... Está más preparado para eso, sí, ¿no? O sea, que para lo encontrarse, asumen. para encontrarse a alguien diciendo de que si te encuentras a alguien, ese es el protocolo que tienes que seguir. O lo asumen de que a lo mejor ellos ya en su mente están de que, a ver, pues, está la posibilidad de que se me aparezca algo. Claro. Y a lo mejor ya se hacen más a la idea. O a ese guardia ya le había tocado ver otro tipo de cosas que también fue como un... Sí, como que más acostumbrado a eso, ¿no? O sea, ya no lo agarró como de sorpresa. Muy probablemente. Fíjate, no sabía de eso. Sí, y ya tiene mucho, o sea, te digo, para que tuviera el estampado ahí, fue yo creo que casi a los inicios de cuando el cine estuvo ahí ya en funcionamiento, los principios de su apertura. Sí, aparte de que ese cine se ha cambiado mucho. Sí, no, demasiado. O sea, ya ha tenido demasiadas remodelaciones. Qué curioso. Y qué interesante, la verdad. A ver si pronto nos damos la vuelta por un cine para grabar un poco. Sería interesante.